Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Anilo Calzadilla Rogel y el día de hoy revisaremos el tema de manejo inicial del paciente politraumatizado para el curso de urgencias médicas impartido por la doctora Laura Juárez Morales. Entonces, comenzaremos con el tema. Aquí tenemos una pequeña tabla de contenidos de la presentación, donde hablaremos de la preparación prehospitalaria antes del trauma, hablaremos un poco de la evaluación inicial, de la reanimación y de la evaluación secundaria. Permítanme poner el puntero para continuar con la exposición. Bueno, en este pequeño cuadro podemos observar realmente el manejo inicial del paciente politraumatizado. Es como un pequeño resumen que quiero que se queden o que tengan presentes a lo largo de esta exposición, es lo que vamos a revisar. Entonces, solo es para que tengan como la idea general y al final de la misma lo revisaremos para que se pueda entender cada punto. Es importante iniciar con la definición de paciente politraumatizado. Un paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afecta a dos o más órganos o también que presenta por lo menos una lesión que puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, es importante tener este concepto de preámbulo para poder entender bien el tema. Algo que debe quedar muy claro es que el objetivo principal de la atención al paciente politraumatizado es una reanimación efectiva y debemos de reducir el tiempo que transcurre entre las lesiones, o sea, el propio trauma y el tratamiento definitivo. Esto es lo más importante, que se pueda tener una reanimación efectiva y reducción del tiempo para limitar las lesiones y tener un tratamiento adecuado. Comenzaremos con la preparación, que, bueno, de contexto tenemos que entender que las lesiones traumáticas ocupan el segundo lugar como la causa más frecuente de mortalidad general y el primero entre la población económicamente activa. O sea, es muy, muy alta la mortalidad de este tipo de lesiones, ¿no? Tenemos tres etapas en las que podemos dividirlas. Tenemos las muertes inmediatas que ocurren en los primeros segundos después del accidente. El 60% de las lesiones que tienen ese tipo de traumas, pues lamentablemente los pacientes fallecen y pues se le ven a lesiones graves en sistema nervioso, corazón y grandes vasos. Entonces es importante considerar esto. Primera etapa, los primeros segundos. En la segunda etapa tenemos las muertes tempranas. Entonces esto ocurre en las primeras horas después del trauma y pues se debe a muchos factores, especialmente a hemorragias internas. La tercera etapa, aquí tenemos las muertes tardías, pacientes que fallecen varios días o hasta semanas después del trauma, y pues se debe a mil y un causas como insuficiencia orgánica múltiple, sepsis, choques. Entonces es importante tener esto en cuenta. Primera etapa, realmente es muy sencillo, muertes inmediatas en los primeros segundos o minutos de que se lleva a cabo el trauma. Segunda etapa, muertes tempranas, las primeras horas después del trauma. Y tercera etapa, las muertes tardías, cuando la muerte del paciente ocurre días o semanas después. Aquí es importante que hay muchísimos tipos de trauma y no podemos, por ejemplo, comparar un trauma por un choque o por lesiones automovilísticas, por tracción, por caídas, por quemaduras, por mil y un cosas. Entonces es importante que tengamos en cuenta que todo lo de trauma puede ser un experto, un espectro muy, muy amplio. Entonces, el médico debe saber o debe entender bien la historia de cómo se lleva a cabo el trauma para poder identificar lesiones y poder dar un énfasis mejor al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, es muy importante que conozcamos el trauma del paciente para poder dar un mejor seguimiento. Ahora hablaremos de las medidas de protección. Todo paciente que ingrese a servicio de urgencias debemos considerarlo como un portador potencial de enfermedades transmitibles infecciosas, por lo cual el personal médico debe tener medidas universales de protección. Estas son pues universales, generales. Número uno es el uso de guantes, obviamente, mascarilla, anteojos, ropa impermeable, para que podamos proteger las mucosas, la piel y no tengamos contacto directo con sangre o líquidos corporales que pueden ser potencialmente infecciosos, ¿no? Eso es en primera instancia. Lo segundo es el manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes como agujas, bisturí, elementos cortantes. Entonces es muy importante el manejo del RPBI en este aspecto. Las agujas, es importante saber, no deben refundarse, ni doblarse, ni desprenderse, para que pues no tengamos complicaciones con el manejo de estos elementos cortopunzantes.
3, el manejo adecuado de la sangre, de los líquidos corporales y tejidos. Es sumamente indispensable conocerlo y saber cómo se maneja. Esto pues no incluye solamente las muestras que tomamos en el área de urgencias, sino también el transporte y la manipulación en el laboratorio. Y 4 sería el lavado inmediato de las manos y de superficies corporales que se puedan llegar a contaminar con sangre, como veíamos, fluidos corporales. Y pues obviamente antes y después del contacto con el paciente, siempre que nos quitemos los guantes, es importante realizar el lavado de manos. Es indispensable para las medidas de protección. Y ahora, hablando un poco de la preparación prehospitalaria, cuando es el momento de un trauma, que se tiene que avisar al servicio de urgencias al que va a llegar el paciente, eh, qué tipo de paciente es, qué tipo de trauma y pues qué es el tiempo que se va a tardar en recorrer o a tardar el paciente en llegar a urgencias. Entonces, por lo mismo, el área de urgencias se va a disponer con un sitio especial para la atención de los pacientes politraumatizados, donde se dispongan de elementos necesarios, indispensables, y el personal necesario para la atención del paciente o de los pacientes que lleguen politraumatizados. Entonces, aquí tenemos una pequeña lista de las cosas necesarias, como el oxígeno, mascarillas, collares cervicales, succionadores, cánulas, ya sea orofaringias o nasofaringias, tubos endotraqueales, endoscopios, bolsas, catéteres, jeringas, tubos, soluciones fisiológicas, apósitos, compresas estériles, inmovilizadores para fracturas, muy importante, equipo de cirugía pequeña, todo lo necesario para la atención de los pacientes. Esto es como la parte pre, antes de que el paciente llegue a la sala de urgencias, tenemos que tener en cuenta esto y muy importante, el personal necesario. Ahora sí, ya que pasamos todo el espectro de la preparación antes de, y que tenemos un poco esto, vamos a hablar de la evaluación inicial. La evaluación inicial o primaria consiste en el inicio de las medidas de reanimación si son necesarias, seguido de una revisión secundaria. En la revisión primaria vamos a evaluar la vía respiratoria, la respiración, la circulación y un breve examen neurológico. Esto es como los pilares fundamentales de la revisión primaria. Pero es muy importante que entiendan el orden, que igual vamos a ver más adelante. Justo, el ATLS y el Colegio Americano de Cirujanos y todo lo que implica este esquema fue creado porque realmente hasta los 80s no había como un programa adecuado para el manejo del paciente politraumatizado, y esta desregulación pues hacía que la atención de los pacientes, aún así, teniendo este esquema ordenado, rápido, sencillo, no se aplica, imagínense cuando no lo tenía. Entonces fue por eso que se creó en Estados Unidos y es el que se usa universalmente para el manejo de los pacientes politraumatizados. Justo es un esquema muy ordenado, rápido, sencillo, fácil de recordar, por las iniciales igual, es como una mnemotecnia, entonces es muy fácil de aplicar. Y obviamente la evaluación inicial es el primer escalón de esto, donde tenemos la revisión primaria, que es lo que vamos a realizar, la resucitación y la reanimación, y si es necesaria, y la revisión secundaria. Ahora, aquí en este pequeño cuadro tenemos definiciones de traumatismo grave. Tenemos, por ejemplo, el mecanismo de lesión y la información clínica. Por ejemplo, si cae a más de 26 metros, si hay un accidente automovilístico, si hay un accidente de peatón por atropellamiento, bicicleta, hay motocicleta, todo lo que pueda atropellar igual se considera. Si un paciente sale despedido por tracción, si hay muerte del mismo vehículo, si hay deformidad del auto, si hay lesión por explosión, por quemaduras, cualquier cosa que me pueda dar un mecanismo de elección, tenemos información clínica que me va a hablar o no de un traumatismo grave. Por ejemplo, que la presión arterial sistólica sea menos de 90, que la frecuencia respiratoria, o sea, menos de 10 o más de 29, una puntuación en escala de Gauss menor a 10, un 8, por ejemplo, traumatismo penetrante, en enfermedades, en extremidades distales, si hay una combinación de quemaduras con politrauma, si la puntuación de escala de trauma es menor a 13, si la revisada es menor a 11, si tenemos parálisis de fracturas pélicas, por ejemplo, de base de cráneo. Entonces es muy importante entender traumatismo grave, qué me puede causar la lesión y la información clínica que me va a hablar del trauma.
Y justo por eso tenemos la escala de coma de Glasgow y la escala de trauma y la revisada de trauma, que es esta de aquí, donde, como sabemos, la escala de coma de Glasgow tiene 3 parámetros, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Es muy fácil de recordar, la apertura ocular se mide de 1 a 4, la respuesta verbal de 1 a 5 y la motora de 1 a 6, va como en orden descendente, 4, 5, 6, para que no se les olvide. Y la escala revisada de traumatismo nos habla de la frecuencia respiratoria, las respiraciones por minuto, la presión arterial sistólica, y una vez que calculamos la de Glasgow, igual la incluimos en este parámetro, sumamos todo y nos da un total. Entonces estos son como muy buenos cuantificadores para poder definir si hay un traumatismo grave o no, o qué tan grave es el trauma. Y, por ejemplo, también tenemos el índice pediátrico, que es el ITP, que pues igual tenemos parámetros funcionales y anatómicos, donde la puntuación puede ir desde 12 hasta -6, y pues nos orienta de la gravedad del paciente y pues si es necesario trasladarlo, ¿no? Y pues igual tenemos peso, vía aérea, la TA, el sistema nervioso, sistema consciente, inconsciente, heridas, fracturas, y aquí dependiendo le vamos a ir sumando o restando puntos y al final calculamos la puntuación. En realidad se aplica para los pacientes pediátricos. Para los pacientes geriátricos, por ejemplo, ocupamos la normal, pero para aquí sí tenemos una especial. Y bueno, ya hablando de la revisión primaria, es muy importante hablar de la evaluación de los ABC, que pues tenemos como objetivo evaluar de una forma, como les digo, rápida, sencilla y precisa las funciones vitales de inmediato, ¿no? Y justo procedemos al tratamiento de cualquier lesión que pueda amenazar la vida. O sea, es importante que sea rápido, preciso, evaluamos, tratamos. Y pues la mnemotecnia está en inglés, que es A, B, C, D, E, y pues comprende, la A es para la vía aérea, entonces está muy fácil de recordar porque A, vía aérea, y obviamente todo lo que tenga que ver con el control de la columna cervical, que vamos a ver más adelante, es súper importante. La B es la respiración y ventilación, la C para la circulación y el control de la hemorragia, la D nos va a hablar del daño neurológico, y la E, exposición al paciente para la prevención de la hipotermia, que igual va de la mano con la C, por ejemplo. Bueno, comenzamos con la vía respiratoria. Aquí lo más importante es saber que la primera prioridad, o lo que nos importa, el objetivo principal de esto es tener una vía aérea permeable y segura. Esto es súper importante. Conservación de una oxigenación apropiada igual es muy, muy importante. Es los pilares de la vía respiratoria. El paciente politraumatizado puede tener una posible lesión por columna vertical, porque por eso es justo necesario saber por qué, cuál fue el trauma o el mecanismo del trauma para poder entender esto, pero cualquier paciente que esté politraumatizado puede tener una posible lesión de columna cervical. Es por eso que tenemos que inmovilizarlo, y todas las maniobras que vamos a hacer para evaluar y asegurar la vía aérea deben hacerse con ya la protección de la columna cervical, porque lo que menos queremos es tener una lesión ahí o un daño, porque pues puede ser irreversible y se puede complicar el paciente y mil y un cosas. Entonces es importante la protección de la columna cervical, lo movilizamos. Pacientes con riesgo, por ejemplo, de obstrucción de la vía aérea, son pacientes que tengan trauma craneoencefálico, que estén bajo efecto de alcohol o drogas, tengan un trauma facial, por ejemplo, fractura de base de cráneos muy severo, un trauma cervical, un trauma torácico. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque si no se nos puede obstruir la vía aérea y no la vamos a tener permeable y todo se va a complicar. Entonces, ante cualquier signo que indique compromiso de la vía aérea, inmediatamente tenemos que proceder a su corrección inmediata. Y bueno, tenemos el manejo de la vía aérea, que pues son medidas iniciales y medidas de mantenimiento, y están muy bien definidas. Las medidas iniciales consisten en administrar oxígeno, quitar remoción de los dendritos, por ejemplo, si el paciente es geriátrico y tiene piezas dentales que se puedan remover, igual para que esté permeable la vía, si tiene vómitos, sangre, excreciones de cuerpos extraños, cualquier cosa que me pueda obstruir la vía aérea superior, debemos de quitarlo para que esté permeable la vía. Debemos de explorar cavidad oral con dedos, aspiradores, y pues limpiarla completamente para que esté permeable. Las medidas de mantenimiento, pacientes, por ejemplo, con compromiso de la conciencia, la lengua suele caer hacia atrás y pues esto nos va a obstruir toda la hipofaringe, y pues es útil la elevación anterior del mentón, el levantamiento de la mandíbula, para que pues puedan pasar cánulas y no tengamos problemas.
De evitarse todo esto, cuando se sospecha, obviamente no podemos ponerla si tenemos equimosis pleuroarbitraria, que nos, nasal, hemorragia, rinoliquia, que nos puede hablar de una fractura de base de cráneo. Entonces es muy importante todo esto clínico verlo para pues, evitar complicaciones. No se utilizan cánulas orofaringeas en pacientes conscientes porque pues podemos tener riesgo a vómito y el paciente se puede broncoaspirar. Entonces, en resumidas cuentas, las medidas iniciales es tener la cavidad oral permeable y que no, nada lo obstruya. Las medidas de mantenimiento es justo evitar que la vía aérea, cualquier cosa que no me la pueda hacer permeable. Para la vía aérea definitiva, pues consiste prácticamente en colocar un tubo dentro de la tráquea. Inflamos un balón y con esto prevenimos la aspiración del contenido gástrico, perdón, y pues conectamos una fuente de oxígeno para que esté seguro. Existen 3 formas, hay más, pero pues estas son las principales: la intubación orotraqueal, la intubación nasotraqueal y la vía aérea quirúrgica. En la intubación orotraqueal es en realidad la de elección en la mayoría de los pacientes, pero pues esta se puede complicar o está contraindicada más bien cuando existe trauma a nivel de la boca, del maxilar inferior, sangrado de la cavidad oral o fractura de base de cráneo. Entonces no podemos realizar la intubación orotraqueal. Podemos pasar, por ejemplo, a la intubación nasotraqueal, que es una técnica útil con la sospecha, por ejemplo, de una lesión cervical, un paciente con un traumatismo muy extenso en estructuras de boca o en el maxilar. Entonces es como otra opción, pero por ejemplo no podemos realizarla en pacientes apneicos o que tengan fractura de base de cráneo, de igual manera. Y en la vía aérea quirúrgica no es posible estabilizar la vía aérea, pues, por los métodos anteriores, nos vamos a lo quirúrgico, pero si existe un traumatismo facial extenso, sangrado orofaringeo profuso, es necesario explorar vía aérea por otros métodos quirúrgicos, por ejemplo, una criquiotomía o analizar bien qué se puede realizar, pero estas son como las 3 más comunes formas de tener una vía aérea definitiva. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la intubación orotraqueal, la nasotraqueal, la quirúrgica, y aquí una representación de las cánulas que existen para el mantenimiento de la vía. Y ahora, ya que pasamos la A, que es todo lo que tiene que ver con la vía aérea permeable, ya que la aseguramos, pasamos a la B, que es respiración y ventilación, que es lo que nos importa ahora. Entonces, la permeabilidad de la vía aérea, como les digo, no solo asegura el adecuado suministro de oxígeno de tejidos, es necesario que exista un intercambio gaseoso, que vemos que exista, que sea normal, y pues esto implica una funcionalidad del aparato respiratorio. Justo es por eso que pasamos a este punto, ya que tenemos la vía aérea permeable. Para diagnosticar la ventilación, por así decirlo, debemos evaluar completamente la caja torácica, inspeccionar la simetría de la caja, la amplitud de los movimientos de ambos en el tórax, buscar heridas, distensiones de las venas del cuello, palpar el tórax, identificar fracturas, dolor o ausencia de dolor, efisemas percutaneos, por ejemplo, equimosis, eh, y establecer una posición para la tráquea. Debemos percutir para evaluar la maquillez y la hipersonancia del tórax, es muy importante, y auscultar la calidad y la simetría de los ruidos respiratorios, de igual manera. Con esta información clínica debemos escribir al diagnóstico 3 lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Politraumatizado, que es el neumotórax, atención, el neumotórax abierto también, sabemos que hay cerrado, y el tórax inestable con contusión pulmonar. Aquí tenemos unos elementos esenciales para el diagnóstico. Tenemos que el neumotórax de atención va a cursar con dificultad respiratoria, los ruidos pulmonares van a ser asimétricos, puede haber o no señales de traumatismo en la pared torácica, y a veces aquí se puede confundir de que, ay, no le veo trauma, entonces no puede tener neumotórax de atención. Sí lo puede tener, solo que pues no hay señales externas. Desviación de la tráquea también es un signo más tardío. Y no suele haber evidencia de la distensión de las venas del cuello por choque hipovolémico, entonces es importante tenerlo en cuenta. En el tórax inestable, que por lo general avanza a contusión pulmonar, tenemos un movimiento paradójico de la caja torácica, o sea, tenemos una respiración paradójica, que es algo que vemos en la evaluación. De igual manera tenemos dificultad respiratoria y pueden haber signos de hipoxia, insuficiencia ventilatoria, y pues obviamente requerimos intubación. Y la contusión pulmonar, que como les digo, van de la mano. Tenemos dificultad respiratoria, podemos ver que la hipoxia se complica con el paso del tiempo, tenemos frecuente demora en datos radiológicos, y pues vemos un deterioro rápido de la función respiratoria
en base a la pura clínica. Y ya cuando tenemos imagen, podemos ver opacidades pulmonares difusas en la radiografía de tórax. Y pues bueno, aquí tenemos un tórax inestable, que vemos cómo va a evolucionar. Bueno, este es el tórax inestable. Aquí vemos cómo puede evolucionar a una contusión pulmonar. Y aquí tenemos un neumotórax, atención, una típica radiografía. Ahora, para el manejo de la ventilación, se debe verificar la permeabilidad de la vía aérea, como les digo, y no me canso de insistir, y continuar con el suministro de oxígeno. En el neumotórax de atención debe tratarse de inmediato, porque como les digo, es importante detectar estos tres con toda la clínica y con todos los datos que podemos tener en su momento para tratarlos de inmediato porque pueden comprometer la vida del paciente. Entonces se debe tratar atención. Aquí pues hay diferentes métodos como con un TERCER, con estas interconstales y pues, liberar el neumotórax de tensión. Y por ejemplo, si es uno abierto, debemos pasarlo a uno cerrado con efectos de apósitos y dejarlo libre, ¿no? Entonces, lo importante de esta parte del manejo de la ventilación es detectar estos tres tipos de diagnósticos y tratarlos lo más temprano para que el paciente no tenga ninguna complicación. Ahora, ya que tenemos la vía aérea permeable, la oxigenación es adecuada a la ventilación, pasamos a la circulación, que es la C, con control de la hemorragia, justo por eso es la C. Entonces, entre las causas de muerte más precoz de nuestros pacientes politraumatizados, es súper importante la hemorragia, lo cual vemos, por ejemplo, si el paciente no responde a tratamiento, tenemos que tener en cuenta la hemorragia. Entonces, debe suponerse que cualquier grado que vamos a ver en un paciente de hipotensión, en un paciente traumatizado, es secundario a una hemorragia hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, si el paciente tiene hipotensión, está politraumatizado, es hemorragia hasta que no me lo demuestres que es lo contrario, ¿no? Entonces, debemos tener asegurada la vía aérea y la ventilación y procedemos ahora sí a la evaluación del estado hemodinámico. ¿Qué le vamos a hacer con datos de la circulación? Con diagnóstico de la circulación, más bien con clínica. Tenemos uno, el estado de conciencia. Sabemos que cuando disminuye el volumen circulante, la perfusión cerebral baja y esto compromete el estado de conciencia, se va a alterar. Por ejemplo, igual la agitación psicomotora, pues puede ser un indicador de hipoxia cerebral y pues no lo atribuimos a otras cosas, ¿no? Sino por la misma hipoxia. Dos, el color de la piel. Es muy importante los tegumentos en esta parte, porque pues, es lo primero que vamos a ver del paciente, ¿no? Después del trauma, una piel rosada, en cara y extremidades, excluye una hipovolemia crítica, pero en cambio una piel pálida, fría, sudorosa, un color cenizo, es un signo de una hipovolemia severa. Entonces es muy importante piel y tegumentos. Bueno, más bien tegumentos. En el 3 tenemos el examen de las venas del cuello. Si tenemos una incurgitación yugular o de las venas muy colapsadas o muy visibles, esto nos habla de un colapso circulatorio por taponamiento cardíaco, que es súper común. Ahí tenemos la triada de Brecht y todo, o un neumotórax de tensión, como justo ya acabamos de ver. Entonces, unas venas vacías al contrario nos indican hipovolemia. Entonces, tenemos las dos y es muy importante evaluarlas. Y los pulsos, que igual es otro pilar, se deben palpar todos los pulsos, principalmente centrales, podemos palpar femorales y carotidios, y debemos establecer amplitud, ritmo y frecuencia y evaluarlos constantemente y ver si estos cambian. Aquí tenemos una tabla que nos habla del choque hipovolémico. Tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Aquí tenemos la pérdida de sangre. Por ejemplo, aquí la clase 1 se considera 350 mililitros mayor, la clase 2 de 150 a 1500, aquí de litro y medio a 2 litros, y aquí mayor a 2 litros, la clase 4. Igual, la pérdida de volumen que esto significa, por ejemplo, aquí va de más del 15%, hasta que, por ejemplo, la clase 4 es arriba de un 40%, lo cual es muy significativo. Igual, aquí vemos la frecuencia cardíaca, si disminuye, si aumenta, si aumenta, si aumenta, qué clase es, la presión arterial, el relleno capilar, que es muy importante, el débito urinario, el estado mental y pues la reposición de fluidos que se deben hacer quietos. Veremos que son cristaloides y aquí, por ejemplo, clase 3 y clase 4, necesitamos de plasma ya para sustituir el volumen. Y bueno, hablando del manejo de la circulación, vamos a ver que el compromiso circulatorio del paciente politraumatizado tiene pues, estos componentes esenciales, ¿no? Número 1, la restitución de la volemia. Como veíamos aquí en el cuadro de choque, es muy importante restituir la volemia, por lo cual vamos a usar soluciones. Ay, disculpe.
y el control de la hemorragia, identificar la hemorragia y controlarlo. Esto es lo que nos importa para manejar la circulación. En la restitución de la bulimia se deben canalizar al menos 2 venas periféricas con catéteres plásticos cortos y de diverso calibre. Aquí tenemos algún ejemplo. Una vez ya canalizadas las venas, se toman las muestras para hemoclasificación, pruebas cruzadas, estudios de laboratorio, toxicológico, y por ejemplo, si es una paciente en edad fértil, pues pedir prueba de embarazo. Diagnósticamente o inicialmente se infunden 2 litros de solución electrónica balanceada, puede ser lactato de Ringer o solución serina normal, y pues aquí ya depende si es un paciente pediátrico, si es una paciente embarazada, si es un atleta, si es un paciente geriátrico, si tiene alguna comorbilidad, si es obesidad, tiene insuficiencia renal, tenemos que hablar todo, pero pues inicialmente aquí igual depende, 2 litros. Si la respuesta es favorable, se puede disminuir la difusión de líquidos y si es transitoria o no existe, continuamos con la administración de líquidos. No nos importa disminuir la bulimia. Si tenemos una respuesta clínica esperada, pues vamos a ver mejora en el estado de conciencia, disminución de la frecuencia y mayor amplitud del pulso. Vamos a ver una mejoría en la coloración de la piel y en el gasto urinario. Y seguido, ya que resolvimos la bulimia, vamos a pasar ahora sí al control. Bueno, lo vamos a hablar al mismo tiempo, ¿no? El control de la hemorragia. Si las pérdidas sanguíneas de un paciente traumatizados pueden tener 5 orígenes principales o muchos. Puede ser una hemorragia externa, tórax, abdomen, pelvis, fractura de huesos largos. No son las principales, pero pues puede tener mucho o uno o muchos orígenes. Para el control de la hemorragia externa se debe realizar presión directa en amado. El uso de torniquetes es muy controversial porque causa isquemia y esto pues lesiona los tejidos. Entonces, se puede utilizar solo en hemorragias muy graves cuando tenemos otro recurso y pues ir controlando el torniquete, ir soltándolo, ir manejándolo de acuerdo para que pues no me cause isquemia de los tejidos y pueda complicar más el paciente. También el empleo a ciegas de pinzas hemostáticas usualmente es muy infructuoso, o sea, hay que tener cuidado cómo hacemos las hemostasias. Y pues esto toma más tiempo, puede agravar el daño y pues me puede dar una lesión a nivel neurovascular, etcétera, ¿no? Es muy importante hacerlo con la mayor precisión y el mayor tacto posible. Y también el manejo de la hemorragia intratorácica e intraabdominal requiere de cirugía inmediata. Aquí pues es importante evaluar si es externa o interna la hemorragia y evaluar el tratamiento para tratarlo lo más pronto posible. Ahora, pasando a la letra D, hablaremos del daño neurológico. El objetivo es establecer el estado de conciencia y el tamaño de la reacción de las pupilas. Entonces, aquí vamos a comprobar si el paciente está alerta, si hay respuesta a estímulos verbales, si el paciente nos puede responder, o solamente a estímulos dolorosos, o si el paciente está inconsciente. Entonces, la alteración de la conciencia puede ser debido a hipoxia cerebral, consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Entonces, debe reevaluarse frecuentemente el estado de la vía aérea, de la ventilación y el compromiso hemodinámico. Entonces, el diagnóstico diferencial de hipoxia cerebral y traumatismo craneoencefálico es importante para descartarlos y saber la causa del daño neurológico. Entonces, aquí pues el examen de las pupilas se limita durante la revisión primaria, solo vamos a revisar el tamaño, la simetría y si hay una respuesta a la luz. Toda simetría, por ejemplo, del diámetro mayor a 1 milímetro se considera normal, que diga anormal, perdón. Y bueno, aquí está igual, va de la mano el punto E, que es la exposición del paciente y la prevención de la hipotermia. Entonces aquí algunas guías consideran que, bueno, más bien se debe considerar que el paciente lo debemos desvestir completamente. Por ejemplo, si es necesario cortar la ropa, hacerlo para que pues podamos facilitarlo más bien para la evaluación completa. Y una vez pues desnudo, debe cubrirse con mantas secas, tibias, para prevenir hipotermia. Y pues lo ideal es que por ejemplo, si hay muchísima hipotermia, es un grado muy extremo, se pueden usar soluciones electrónicas tibias para mejorar el estado de la hipotermia, pero todo va de la mano con el control de la circulación y de la hemorragia para prevenir la hipotermia. Si el paciente, por ejemplo, no sé, nevó, llovió y la lesión de la ropa o la ropa mojada puede ocasionarme algún grado de hipotermia porque es de madrugada o la temperatura es muy baja, es muy importante esto de la ropa y el cambio y darle el adecuado control de la vestimenta para que el paciente no se pueda complicar. Y bueno, seguimos con la reanimación. Igual es importante en la de la hipotermia controlar la hemorragia
porque de ahí va de la mano, justo. Pero bueno, continuamos con la reanimación, que es justo si ya terminamos de la mano la evaluación inicial. Y tenemos que se debe valorar el tratamiento. Valoración y tratamiento deben ser de manera muy rápida y simultánea, ¿no? Durante la revisión primaria se debe de corregir, como les menciono, cualquier problema que se identifique, cualquiera, ya sea de la vía aérea, de la ventilación, de la circulación, neurológico o de la hipotermia, por ejemplo. Se debe conectar al paciente al monitor cardíaco para que vayamos viendo el oxímetro, por ejemplo, de pulso igual es necesario, administrar el oxígeno complementario si es necesario, zonas intravenosas y ordenar todos los estudios de laboratorio iniciales. Y aquí va la importancia del RCP avanzado. Si vemos que nuestro paciente entra en paro, es importante empezar con las maniobras de la reanimación y hacer el RCP avanzado. Se recomienda colocar una sonda Foley después de la exploración del área perianal, ver que está completa, o sea, que está bien, que no tiene trauma ni hemorragia, y hacer una examinación rectal igual es muy importante. No podemos insertar una sonda uretral si existen lesiones en genitales, si hay sangrados, si hay hematomas, si hay trauma pélvico grave, no se puede hacer. Entonces, igual, tenemos que tener una posición correcta a la hora del examen rectal. Y también es importante observar la salida de la orina para evaluar la respuesta del paciente y ver los esfuerzos de la reanimación. O sea, le ponemos la solución y con la sonda podemos evaluar si está funcionando o no. Y también una producción de orina menor a esto indica una importante hipovolemia. Bueno, ya que tenemos esto en cuenta y que es, bueno, tenemos en cuenta el pilar de la reanimación que si es necesario se tienen que iniciar con las maniobras, vamos a pasar a la evaluación secundaria cuando ya concluimos la evaluación primaria. ¿Qué es lo que les menciono? Cuando está completa la revisión primaria, iniciada la reanimación y todo, tenemos controlados los parámetros A, B, C y D en orden, ya los evaluamos. Ahora sí, ya podemos comenzar con la revisión secundaria, que esta, a igual manera, comprende 4 aspectos esenciales, que es la reevaluación frecuente, y por favor que esto les quede claro, la importancia de la reevaluación frecuente del ABC, de la anamnesis, el examen físico y estudios diagnósticos. Y bueno, este es lo más importante, constantemente siempre tenemos que estar reevaluando el ABCD, que es el estado de la vía aérea, protección de la columna, el estado hemodinámico, la función respiratoria y la evolución neurológica que va a tener el paciente, porque no es lo mismo el paciente cuando llegó a la sala de urgencias a cuando ya pasaron horas de su ingreso. ¿No? Es importante evaluar los 4. Y como les menciono otra vez, debe ser periódicamente y tenemos que buscar cualquier signo de deterioro. En la revisión secundaria debemos realizar la anamnesis, que es el pilar de cualquier diagnóstico, el examen físico y estudios de diagnóstico que vamos a pedir. Aquí la anamnesis es muy importante, hacer la historia clínica completa, hacer el interrogatorio, ver la causa del trauma, momento del trauma, todo lo que sabemos, antecedentes, todo lo que podamos tener de información para que sea el diagnóstico más fidedigno y podamos tener sospechas diagnósticas y sea un adecuado control. Entonces la análisis es muy, muy importante. No hago más énfasis en esto porque pues es una análisis completa en todo el sentido de la palabra, el examen físico y estudios de laboratorio. En el examen físico es muy importante destacar que la revisión secundaria consiste en la exploración minuciosa de cabeza, pies, de izquierda a derecha. Todos los conjuntos corporales debemos examinarlos, diría yo, en conciencia, o sea, de una manera adecuada, sin saltarnos nada. Entonces, esto abarca una revaloración a través de los signos vitales, examen neurológico completo, ahora sí vamos a hacer la escala de coma de Glasgow, y estudios de gabinete complementarios para tener una base de la situación clínica, ¿no? El paciente debe valorarse de manera continua, identificar cualquier oportunidad o dato de deterioro, y la respuesta al tratamiento insaturable. Es muy, muy importante. Ahora, en el examen físico tenemos se los puse como en grandes, en un súper resumen para que lo puedan tener en cuenta, pero vamos a destacar lo más importante. Por ejemplo, en cabeza se examina completamente heridas, contusiones, si hay presiones, si tenemos hemorragia nasal, otorragia, equimosis periorbitarias o retroauriculares, como sabemos, fractura de base de cráneo. Y pues se deben examinar cuidadosamente los oídos, la nariz,
los ojos, todo. En el examen neurológico debemos hacer una revisión completa, repetida, y pues en esta parte eh, pues debemos, como les menciono, hacer la escala de coma de Laszlo, que nos permite establecer el estado de conciencia. Como sabemos, se clasifica del 3 al 15, y pues es la sumatoria de lo obtenido en la apertura ocular, en la respuesta verbal y en la respuesta motora. También debemos revisar las pupilas, si tiene simetría y respuesta a la luz. Como sabemos, un hallazgo de diferencia de más de 1 milímetro es anormal. La respuesta a la luz pues, es muy fácil de evaluar, es muy rápido. Y pues el examen neurológico completo, ¿no? El maxilofacial, igual debemos ver si hay traumatismo maxilofacial, si tenemos alguna opción, cualquier cosa que podamos ver hemorrágica es muy importante. En la columna cervical y el cuello, pues igual debe suponerse, por ejemplo, un traumatismo cerrado. Entonces es muy importante evaluar cualquier lesión que pueda existir. Si hay ausencia de dolor, por ejemplo, igual es importante. Si hay un espasmo muscular, si hay escalones óseos, hay signos neurológicos, igual debemos incluirlos, ¿no? Eh, Igual es importante que cuando estamos evaluando todo esto, debemos tener la inmovilización para que pues no limitar cualquier movimiento que pueda haber de la cabeza y pues nos pueda ocasionar más trauma, ¿no? Por ejemplo, si hay simetrías, si hay hematomas, si vemos signos de sangrado en la piel, es muy importante, el estado de las zonas del cuello, la tráquea, todo esto es importante considerarlo. En el tórax igual, vamos a ver amplitud de los movimientos respiratorios, si hay heridas, si vemos segmentos costales, respiración paradójica, si vemos efisema, por ejemplo, secundario a fracturas, si identificamos matidez o zonas de hipersonancia, por ejemplo, igual es muy, muy importante, y pues obviamente la intensidad, la frecuencia y el ritmo de los ruidos respiratorios y cardíacos. En abdomen, pues igual, debemos revisar tanto cara anterior, posterior y laterales, ver igual parte baja del tórax y glúteos, todo, ¿no? Investigar contusiones, laceraciones, digamos, equimosis, heridas, fracturas costales, zonas de dolor. Si vemos defensa muscular o signos de irritación peritoneal es muy importante. Tenemos que percutir, obviamente, ver si hay dolor a la percusión, si hay datos de irritación peritoneal, ruidos intestinales, todo debemos de evaluarlo, ¿no? Y es muy importante igual revisar perineo, recto y vagina, porque debemos inspeccionar contusiones, heridas, traumas, equimosis, todo lo que nos pueda dar, ¿no? Si vemos presencia, por ejemplo, en ano, en zona perianal, si vemos el tono del esfínter, igual las paredes rectales es muy importante evaluarlas. En el examen musculoesquelético debemos igual palpar extremidades, buscando contusiones, heridas, deformidades, dolor o ausencia de dolor que nos puedan hablar de trauma, ¿no? Y también, pues, pulsos, color, percusión, temperatura, eso en todos los sistemas, ¿no? Y pues, esto es como que, y obviamente las claves, lo que tenemos que hacerlo junto de la mano con el examen neurológico. Y aquí igual, se las vuelvo a poner para que no se les olvide. Como sabemos, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, y de una vez de la mano hacemos la escala revisada del traumatismo, que pues nos habla de los signos vitales y de la escala de Gauss. Entonces, como sabemos, tenemos que hacerle la evaluación inicial y tenemos que reevaluarla en la evaluación secundaria para ver si, por ejemplo, el gas lo bajó o subió y si esto se modifica o no. Ahora, en los estudios diagnósticos, una vez que ya hicimos el examen físico, tenemos que ir asegurando y reevaluando los parámetros ABCD, y pues tenemos que tener una estabilidad del paciente. Si esto lo permite, ahora sí podemos proceder a estudios diagnósticos como radiografías, lavado peritoneal, ecografías, tomografías, etcétera, y los estudios de laboratorio. Bueno, todo paciente se dice que todo paciente politematizado debe tener mínimo 3 radiografías, que es una de columna cervical, donde debemos ver todas las vértebras cervicales y torácicas. La de tórax, donde pues obviamente una radiografía de tórax, que eh,
pues es sencilla de tomar y es indispensable en cualquier paciente politraumatizado. Y la de pelvis, donde vamos a ver que pues esté correcto, ¿no? Todo, y justo porque ya evaluamos esto. Entonces es muy importante que no se les olvide. Una de columna cervical, y con la primera torácica, una de tórax y una de pelvis. También podemos pedir una ecografía abdominal, que es un método rápido, portátil, no invasivo, no tan costoso, pero pues es especialmente útil, por ejemplo, si tenemos presencia de líquido intraperitoneal y pues queremos evaluar otras cosas, ¿no? Podemos pedir prácticamente una ecografía del segmento que queremos o tengamos sospechas diagnósticas o fue el afectado en el trauma que ya tenemos identificado, pero pues todo depende de la evaluación y no es una receta de cocina, ¿no? Cada paciente es independiente, cada paciente es un mundo, entonces se debe evaluar individualmente, pero de cajón, las que sí podemos pedir son la de columna cervical, la de tórax y la de pelvis. Algo que es muy importante y que a veces no se toma en cuenta es que el proceso de evaluación inicial está fundamentado en hallazgos clínicos. Es muy importante que tengan en cuenta que esto es clínica. Entonces, ningún estudio paraclínico puede reemplazar alguna de las etapas antes mencionadas, o sea, nada puede reemplazarlas y mucho menos el buen juicio del paciente, del doctor, que diga, no, yo soy urgenciólogo de 40 años y por eso no le hago la evaluación secundaria, porque yo ya sé que tiene. Entonces, obviamente no podemos hacer eso y es importante tenerlo en cuenta. Y ya para finalizar, aquí tenemos el esquema que les mencioné adelante, que les mencioné al principio de la presentación. Espero que haya quedado más claro justo, bueno, más que lo puedan entender ahorita que lo vamos a revisar. Y bueno, comenzamos con el paciente politraumatizado, el politraumatismo, y justo antes de esto tenemos toda la parte que les menciono de la parte prehospitalaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vías respiratorias permeables y seguras. Si vemos que no, tenemos que intubar y asegurar la vía aérea como principal objetivo. Esto es importante. Sí, con esto ya vamos a decir que sí, que está la vía aérea permeable y segura. Ahora sí, podemos administrar oxígeno y mantener inmovilizadas las vértebras cervicales, como les mencioné. Listo. Ahora, verificamos la ventilación. ¿Hay hipoventilación? ¿Hay tórax inestable? ¿Hay dificultad respiratoria? Sí. Entonces, vamos a intubar y vamos a asistir la ventilación. Ya que hicimos esto, ya no. Ahora, tenemos una disminución unilateral de los ruidos respiratorios después de la recolocación del tubo endotraqueal. No, pues que sí. Aquí ya podemos hacer, por ejemplo, una toracoscomía, como vimos, si no funciona la intubación, nos vamos a la quirúrgico, ya puede ser con sonda o con aguja. Y ya, ahora sí, no. Perfecto. Ahora, ¿el pulso está presente? No. Entonces, ¿qué debemos considerar? Toracotomía, taponamiento cardíaco o un pinzamiento. Bueno, esto es más complicado, ¿no? Pero evaluar por qué el pulso no está presente y restaurarlo. Ya que tenemos el pulso presente, ahora sí, tenemos presencia de choque, tenemos hipotensión, tenemos demora del llenado capilar, tenemos piel fría, pálida, todo lo clínico y la parte que podemos medir. No, pues que sí, sí hay presencia de choque. Ahora, si hay una hemorragia externa evidente, tenemos que tenerla. Podemos insertar, tenemos que tener 2 sondas intravenosas de gran calibre presentes para cualquier cosa. Toma de muestra para ver la compatibilidad cruzada. Es muy importante saber de la evaluación de la sangre del paciente. Tenemos que tener una infusión rápida de cristaloide y mantener el monitoreo cardíaco. Son 5 pasitos. Y pues ya que corregimos el choque, ahora sí, no. Y nos pasamos a neurológico. Lesión craneoencefálica o inconsistencia o asimetría popular, que es lo que revisamos al inicio. No, pues que sí. Ahora sí. Intube, administre monitor, aquí está la dosis y considere hiperventilación. Ya lo corregimos, estamos bien. Ahora sí, no hay lesión. Revisar signos vitales, insertar la sonda intravenosas, toma de muestras para hacer biometrías hemáticas y determinación de gasometría, muy importante. Si tenemos algún desequilibrio ácido-base. 2. Obtener placas o tomar radiografías con proyecciones posteriores de la pelvis, la de tórax y las cervicales, como les menciono. 3. Retirar la ropa y llevar a cabo la exploración de cabeza y pies, que esto igual nos ayuda para el manejo de la hipotermia. Poner una sonda Foley y tomar muestra de orina para análisis. Pues con esto vamos midiendo qué tal le va con los cristaloides o con la solución. Y 5, insertar sonda nasogástrica. Bueno, aquí ya depende toda esta consideración, pero son como cosas que podemos hacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo,
Si tenemos neumotórax o hemotórax, insertar sonda torácica y corregir. Taponamiento cardíaco, aquí vamos a ver distensión de las venas, presión venosa elevada, traumatismo penetrante, corazón, todo esto. Confirmamos el diagnóstico con el examen FAST, que es el que se usa de cribado, aspiración con agujas, si el tiempo lo permite, o realizar una toracotomía. Es importante corregir si es que hay taponamiento cardíaco, neumotórax, traumatismo abdominal penetrante, o alteraciones de estado de conciencia, obtener un examen FAST, o un DPL, una tomografía computarizada para evaluarlo y corregirlo. Lesión aórtica, aquí podemos ver asentamiento del mediastino, disqueta apical, oscurecimiento del callado aórtico. Igual, una tomografía o una arteriografía, si tenemos o podemos, del callado aórtico para evaluarlo y tratarlo más adelante. Y una lesión craneoencefálica, igual, una tomografía, que es importante. Igual, por ejemplo, si tenemos un Glasgow menor a 8, obviamente lo tenemos que entubar y pedir una tomografía, entonces es importante tener en cuenta. Y en realidad es muy sencillo, como pueden ver, puede que al principio sea intimidante y como que son muchos pasos así, pero realmente es el ABCDE de la evaluación del paciente monitorizado y pues es muy útil. Con esto espero que nunca se les olvide, que recuerden las letras y recuerden lo importante de cada paso. Y pues eso es todo, les agradezco muchísimo por su atención. También tiempo para dudas y preguntas. Si tienen alguna duda, después de haber tomado la clase y todo, la pueden dejar en la sección de comentarios y yo se las busco si es que hay alguna duda. Y esto sería todo por mi parte. Aquí les dejo las referencias y listo. Gracias.